Aunque te parezca mentira, la mala teología te arruina la vida. ¿Sabías que uno de los versículos más populares para dar esperanza, aquel que dice que Dios tiene para vos planes de bienestar y no de calamidad, Jeremías 29:11, es en realidad una de las mentiras más destructivas que puedas creer? Y por otro lado, el versículo que te dice que tenés que perseverar hasta el fin para ser salvo, en Marcos 13:13, te está condenando a una vida de agotamiento y ansiedad espiritual. Si tu fe te está causando culpa, vergüenza y te hace sentir que la salvación depende de tu esfuerzo, no estás leyendo la Biblia. Estás escuchando una mala teología que literalmente te puede arruinar la vida. Hoy vamos a desenterrar el verdadero significado de estos dos pasajes para encontrar la paz que Jesús realmente prometió. Elena, de 32 años, te doy un ejemplo, fue sometida a una apendicectomía laparoscópica. Disculpen que no me sale bien la palabra. Es una cirugía rutinaria para extirpar el apéndice, punto. Operarse de apendicitis. Durante el procedimiento ocurrió una hemorragia masiva e imprevista debido a la lesión accidental de una arteria ilíaca mayor, a la altura de la pelvis. El equipo trabajó frenéticamente, el cirujano intentó pinzar el vaso, suturarlo. La enfermera pasaba las gasas y los instrumentos. El anestesiólogo ya estaba administrando expansores de volumen, transfusiones de sangre, vasopresores. Y a pesar de todos los esfuerzos urgentes para convertir a cirugía abierta y controlar el sangrado, Elena perdió una cantidad crítica de sangre y falleció debido a la complicación. Una cosa simple, una operación simple la mató. La muerte con una mala teología puede ser más lenta y caprichosa. Te doy el ejemplo entonces mal interpretado de Jeremías 29:11. El versículo en cuestión es ese y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso dice la Biblia. La malinterpretación popular toma este versículo como una promesa personal, incondicional e inmediata de que Dios evitará cualquier dificultad o sufrimiento en la vida de un creyente y que sus planes se refieren a éxito material, prosperidad y una vida fácil en el presente. Se mandan por WhatsApp, se mandan por TikTok. Se usa a menudo como una tarjeta de ánimo genérica para un individuo que atraviesa un momento difícil prometiendo un final feliz a corto plazo. Pero ¿cuál es la interpretación hermenéutica, contextual? La correcta interpretación requiere examinar el contexto histórico literario del pasaje. Fíjate el contexto histórico, ¿cuál es en Jeremías 29? El exilio. ¿A quién se lo dice? El profeta Jeremías no está hablando a un individuo, sino a la nación de Judá, que había sido deportada y estaba exiliada en Babilonia. Fíjate Jeremías 29, del 1 al 3. ¿Cuál era la situación? Estaban en cautiverio. Los falsos profetas les decían que el exilio sería corto, unos 2 años. Y el pueblo estaba desesperado, claro. El plan de Dios era a largo plazo. En los versículos anteriores, Jeremías 29, del 5 al 7, Dios les ordena a los exiliados, les dice: judíos, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, oren por la prosperidad de la ciudad a donde los he deportado. Esto significaba que el cautiverio duraría mucho tiempo. Hermano, fíjate siempre en el contexto. Fíjate el contexto literario, el marco temporal. La clave hermenéutica para este pasaje está justo antes, en Jeremías 29, 10. Dice: así dice el Señor, solamente cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, así dice el Señor, 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. 70 años. El futuro y la esperanza a la que se refiere el versículo 11, que aparece en todos lados, como una promesa hermosa, no es la próxima semana, el próximo mes o incluso el próximo año. Es la esperanza de restauración nacional, no individual. Después de 70 años de exilio, 1 o 2 generaciones después, la calamidad, el exilio, era parte del plan divino. ¿Y la conclusión hermenéutica cuál es? El versículo es una promesa corporativa de restauración futura para el pueblo de Israel, no un cheque en blanco para el éxito personal e inmediato de un cristiano individual.
El mensaje real es que, aunque Dios permitió el sufrimiento y la disciplina del exilio, porque Dios los envió ahí, su plan final, el retorno a la tierra, la reconstrucción de Israel, era un plan de bien, de restauración y no de destrucción. El versículo es verdadero, la aplicación es errónea. Aplicarlo hoy significa que Dios tiene un propósito y un futuro para su iglesia y para los creyentes, una esperanza eterna, pero no exime al creyente de experimentar dificultades, sufrimiento o de tener que esperar pacientemente por el cumplimiento de promesas de Dios, así como la nación de Israel esperó 70 años. ¿Bien? Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La mala interpretación popular es una interpretación aislada si lo sacas del contexto. La mala interpretación popular dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, y la aplica de forma aislada y legalista. Y nos habla de una salvación por obras. Se interpreta que la salvación eterna, según lo leen, se obtiene o se mantiene a través de la fuerza de voluntad, ¿no? Perseverar. Y el mérito personal, aguantar las dificultades de la vida, enfermedad, pobreza, luchas personales, tentaciones. El enfoque se hace en el esfuerzo personal. El énfasis se pone en el esfuerzo humano constante como la condición principal para obtener la vida eterna. Si alguien falla o deja de esforzarse antes del final de su vida, dicen estos que interpretan mal, se interpreta que perderá la salvación, viendo la perseverancia como la causa de la salvación, no como su evidencia. Ven ellos la perseverancia como la causa. Esta visión ignora el contexto profético del pasaje y diluye el significado del sacrificio de Cristo, haciendo que la salvación dependa de la capacidad de aguante del individuo. ¿Cuál es la interpretación hermenéutica contextual? La interpretación correcta requiere examinar el contexto, otra vez, siempre, del discurso del Monte de los Olivos, Marcos 13, donde Jesús describe los eventos que precederán a la destrucción del templo y no de tu calamidad personal. O sea, destrucción del templo y el fin de los tiempos. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la persecución, una persecución extrema. El versículo 13 comienza con, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús no está hablando de las tribulaciones generales de la vida, sino de una persecución organizada y mortal. Fíjate el contexto, versículos 9 a 12. Serán entregados a los concilios, serán azotados en sinagogas, comparecerán ante gobernadores y reyes, serán traicionados incluso por familiares, padres, hijos, hermanos. ¿La causa cuál es? Por causa de mi nombre. La prueba no es la calamidad, sino la fidelidad a Cristo bajo la amenaza de muerte. ¿Cuál es el significado de perseverar? Perseverancia de la fe. La palabra griega para perseverar, porque Marcos fue escrito en griego, es hupomeno. De ahí viene hupo, hipo, hipomeno. Hipo quiere decir debajo, hipopótamo, debajo del agua, debajo del río quiere decir. O sea, que significa permanecer debajo, soportar con firmeza, mantenerse firme a pesar de las circunstancias. En este contexto, la perseverancia es la negación del apóstata, o sea, de negar a Dios. Significa no negar a Jesús, no apostatar, cuando son obligados a hacerlo bajo tortura o amenaza de muerte. No es la calamidad de un problemita tuyo que tenés. Es la fe genuina que se revela como auténtica porque permanece inquebrantable a pesar de la presión externa. ¿Cuál es la conclusión hermenéutica? El pasaje enseña una profunda verdad teológica sobre la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe perdura. La promesa es que aquellos cuya fe en Jesús es genuina y por lo tanto divinamente sostenida, demostrarán esa autenticidad al perseverar fielmente hasta el final, a pesar de la persecución. La salvación es eterna. La perseverancia es la evidencia de que una persona es verdaderamente salva y no la condición meritocrática para ganar la salvación. El que persevera demuestra que ya ha sido capacitado por Dios para la salvación final. No tiene que hacer nada. La promesa es de la salvación final y eterna para aquellos cuya fe soporta la prueba máxima. No es ir a reuniones y hacer méritos. No se pierde la salvación. La perseverancia no es la causa de la salvación. O sea, ambos versículos cuando se malinterpretan pueden tener consecuencias muy serias y destructivas para la vida, la fe y la salud mental de una persona. El problema central es que ambos
tergiversan la naturaleza, ambos versículos tergiversan la naturaleza de Dios, la fe y la salvación, mal aplicados. Ambos versículos mal aplicados. Y acá te explico cómo esas malas interpretaciones pueden arruinar la vida de un cristiano en forma práctica. Por ejemplo, Jeremías 29:11. Malinterpretando como promesas de prosperidad inmediata. ¿La interpretación peligrosa cuál es? Bueno, algunos dicen, bueno, Dios siempre tiene planes de bienestar económico, de salud perfecta y de éxito inmediato para mí. Nunca enviará calamidad. Si mi vida está mal, es porque yo estoy fallando en la fe. ¿Qué genera esto? Culpa y vergüenza. Si la persona atraviesa una enfermedad grave, una pérdida financiera o una tragedia, una calamidad, esta mala interpretación les enseña que Dios ha fallado o que ellos han pecado. Viven en una culpa tóxica, creyendo que su sufrimiento es un castigo o la prueba de su fe débil. Y hay iglesias, denominaciones enteras que predican esto. Que si te va mal es porque no tenés fe. También, ¿qué produce? Produce la negación de la realidad. Obliga a la persona a negar o minimizar su dolor, porque un buen cristiano, dicen, siempre debe tener una vida feliz y sin problemas. Esto impide el duelo saludable, la búsqueda de ayuda profesional y la madurez espiritual, que se encuentra en medio de la adversidad. Esto genera una fe condicional y transaccional. La fe se convierte en una fórmula mágica para manipular a Dios, una lamparita mágica, y conseguir bienes materiales. Cuando la fórmula no funciona, como inevitablemente sucederá, la persona puede experimentar un colapso de fe total, se aleja de Dios, apostasía, al creer que Dios no es real o no cumple sus promesas, como le dijeron. Genera malas decisiones financieras y personales. La fe en una prosperidad garantizada puede llevar a decisiones financieras imprudentes, como endeudarse masivamente o abandonar la planificación sensata, creyendo que Dios siempre lo arreglará. Marcos 13:13, ¿qué genera? Malinterpretado mal genera que parece que la salvación es por esfuerzo personal. Esa es la interpretación peligrosa. Mi salvación está enteramente en mis manos. Si aguanto todas las pruebas y me esfuerzo lo suficiente en obras o rituales, voy a la iglesia, oro todos los días, hago lo que me dicen todos los días, ofrendo todos los días, para mi último aliento, hasta mi último aliento seré salvo. Si me rindo una vez, lo pierdo todo. ¿Cómo arruina la vida de una persona? Bueno, genera ansiedad paralizante y agotamiento. Nunca es suficiente. La persona vive en una ansiedad constante, nunca sintiéndose segura de su salvación. La vida cristiana se convierte en una carrera de agotamiento y una carga insoportable, ya que siempre se preguntan si su esfuerzo de hoy será suficiente para borrar los errores de ayer. Genera un síndrome del impostor espiritual. Al basar la salvación en el desempeño, cualquier error o pecado percibido se siente como una prueba de que no van a llegar hasta el final. Esto destruye la paz que ofrece el Evangelio de la Gracia. Genera legalismo y juicio, falta de gracia y empatía. La persona que lucha por ganarse su propia salvación a menudo se vuelve rígida y legalista con los demás. Juzga o juzgan a otros que parecen estar pasando por un mal momento o que no siguen sus estrictos estándares de conducta, creyendo que están fallando en perseverar. Genera destrucción de la confianza en Cristo. Se socava la doctrina central del cristianismo. ¿Cuál es? La suficiencia de la obra de Cristo. La persona confía más en su propia perseverancia que en el poder y la gracia de Dios para sostenerlos. Esto es del mismísimo infierno. Esto se convierte a la fe en una religión de méritos en lugar de una relación de gracia. Te dejo este gráfico donde podés ver el versículo malinterpretado, la consecuencia teológica y el impacto de la vida personal. Analizalo, míralo bien. Ambas malas interpretaciones roban al creyente la paz y la libertad que el Evangelio de la Gracia promete, sustituyéndolas por la presión del desempeño. Si te animás, dale un like. Espero que sea de bendición.